Listo. Cordial saludo. Este es el grupo número 6 del curso de didáctica de las matemáticas. Ahora mismo vamos a hacer la exposición de nuestras secuencias didácticas y nuestros avances de esta fase 2 que vamos a aplicar en nuestros sitios de práctica. La primera en presentar nuestra pantalla, la subsecuencia didáctica va a ser la compañera Gina. Le damos la apertura a ella para que nos indique qué va a hacer la institución y cómo lo va a hacer. Muchas gracias, compañero. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gina Luz Castillo López y en este momento les voy a presentar mi secuencia didáctica, la cual voy a implementar en la institución educativa Santa Fe La Playa, donde desarrollo mis prácticas en el municipio de Turo, Antioquia. La docente acompañante de prácticas es Gladys Torreglosa Dín. Y dentro de los grados con los que ella trabaja, estoy desarrollando mis prácticas con el grado octavo A. Bueno, al realizar la entrevista con la docente, pude identificar que la institución Santa Fe La Playa tiene diferentes necesidades y falencias, tanto físicas como en el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, los recursos educativos que también necesita. Pero una necesidad que pude identificar y que la profe mencionaba también en la entrevista es que la adquisición del aprendizaje de los estudiantes no es que no es que tengan pues un nivel de adquisición muy alto. Y aunque se debe a muchos factores, no solo en lo institucional, sino también de acuerdo a su contexto social y familiar, vi a bien trabajarle desde el contexto institucional, pues es una forma en la que yo puedo intervenir de forma más directa. Así que quise hacerlo a través del trabajo en equipo, de manera que ellos puedan realizar actividades grupales, pues aparte de la información que la docente me dio, ya yo venía trabajando con este grupo y también había podido notar que ellos al momento de trabajar en equipo siempre les resultaba un poco difícil y normalmente dejan que sea el más aplicado, por decirlo así, el que realice las actividades y no participan todos. Así que viendo esta falencia, decidí hacer la secuencia didáctica para fortalecer el trabajo en equipo y que puedan construir ellos mismos su propio aprendizaje, apoyados en las ideas que los demás compañeros también les pueden brindar. Bueno, entonces, el objetivo, bueno, la situación problema de esta secuencia es el trabajo colectivo, la participación activa y la construcción de su aprendizaje a través del trabajo en equipo, desde el área de matemáticas con el tema productos notables. Pensamiento asociado a la problemática, variacional y algebraico. El DBA reconoce y aplica los productos notables, cuadro de binomio, diferencia de cuadrado, etcétera, en la simplificación y transformación de expresiones algebraicas. El estándar que se aborda es identificar y aplicar los productos notables en la simplificación de expresiones algebraicas y en la resolución de problemas contextualizados. Y el objetivo de la secuencia didáctica es comprende y aplica los productos notables para simplificar expresiones algebraicas y resolver problemas matemáticos a través de actividades de trabajo en equipo y participativa. Bueno, aquí rápidamente les cuento que son cuatro sesiones de clases, normalmente de 2 horas, el tiempo es de 2 horas. Y el propósito de la primera sesión es comprender y aplicar los productos notables para simplificar expresiones y resolver problemas matemáticos a través de la participación activa y el trabajo en equipo. En esta primera sesión, yo puse como actividades, aparte pues de los ejercicios normalmente que deben realizar de acuerdo al tema, puse como actividades que vamos a resolver estos ejercicios de manera general, tratando pues como de generar la participación en los estudiantes. Otra de las actividades que puse en la secuencia didáctica es que los estudiantes puedan salir al tablero, bueno, allí les tengo subrayado algunas de las actividades, puedan salir al tablero y realicen
socialicen lo que en grupo ya previamente pues habían realizado. En la sesión, bueno, el objetivo de la sesión número 2 es profundizar en el ejercicio práctico de productos notables, suma y resta de binomios al cuadrado, haciendo uso del trabajo colectivo. En esta sesión van a trabajar en equipos de 3, a desarrollar pues ciertos ejercicios. De igual forma, en la sesión número 3 van a resolver problemas matemáticos con el tema suma por diferencia. También se va a trabajar en equipo. Normalmente la mayoría de las sesiones están organizadas para que los estudiantes puedan tener una participación activa, trabajar en equipo sin dejarle pues como la responsabilidad a uno solo y después de ese trabajo en equipo socializar, bien sea en el tablero desde sus puestos, el trabajo que realizaron. De manera, ¿cómo decirlo? Aleatoria, no que sea como que el mismo de siempre socialice, sino que se pueda mirar que todos pues participaron en el trabajo. Y bueno, en la sesión número 4 también tiene, bueno, en la sesión número 4 vamos a realizar una dinámica relacionada con las multiplicaciones. Bueno, creo que era una de las sesiones anteriores que tenía una dinámica también relacionada con el trabajo en equipo. Y bueno, sí, se formarán grupos de 3, realizarán los ejercicios y al finalizar se socializará el desarrollo del trabajo en el tablero, explicando paso a paso al mismo. Y al finalizar, pues allí están las referencias bibliográficas. Entonces, a manera de resumen, mi secuencia didáctica está enfocada en el tema productos notables, en el área de matemáticas. Sin embargo, allí incluyo lo que es el trabajo colectivo, tratando de generar la participación activa en los estudiantes y que ellos puedan construir su aprendizaje a través de ese trabajo en equipo. Listo, muchas gracias. Listo, ahora vamos con mi exposición de mi secuencia didáctica. Mi nombre es Mirandés Parra Mendoza y yo estoy trabajando en mi sitio de prácticas con los lados 10º y 11. Pero para mi secuencia didáctica decidí mejor enfocarme en los lados 11, ¿cierto? La situación problema es un poquito curiosa. Los estudiantes de los lados 11 de la institución educativa de los Andes presentan dificultades para comprender y asociar dentro de su entorno múltiples conceptos del cálculo, tales como funciones y límites y derivadas. Este problema surge mucho por las consecuencias de la pandemia, ya que, como saben, para ver esos temas de cálculo se necesitan muchas bases de conocimientos algebraicos, analíticos, que durante el periodo de la pandemia no pudieron ser muy bien abordados por los profesores. Por lo tanto, los estudiantes llegan ya a este momento de 11 con esas falencias y esos problemas. Por eso el pensamiento asociado a la problemática es el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos analíticos, ¿cierto? El tema que me voy a enfocar es en el tema de derivadas, que lo están trabajando ya en 11 o lo pretenden trabajar, ya está en límite, y cuando voy a implementar mi secuencia, ya están en el tema de derivadas y me da mucha facilidad para aplicarla. El DBA asociado a la problemática es el DBA número 5 de los derechos básicos de aprendizaje de la 11, que nos dice que los estudiantes interpretan la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva, y desarrollan métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos. Y el estándar que abordará es el segundo del pensamiento variacional de los grados 11, en la cual los estudiantes interpretan la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva, y desarrollarán métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos. El objetivo de la secuencia didáctica es comprender conceptos esenciales del cálculo, como las derivadas para la resolución de ejercicios de razones de cambio de una función, y reconocer su importancia dentro de la preparación de los estudiantes para abordar la vida universitaria. Puedes bajar la presentación, Iván. En las sesiones a aplicar, iniciaré por la primera sesión, derivadas y razones de cambio. Esta primera sesión, que tiene como objetivo
Definir el significado de derivada como tasa de cambio instantáneo de una función para comprender de dónde se origina y cuál es su importancia dentro del plano físico. En esta primera sesión abordaré de un tema más en los contextos físicos, cómo se expresa o dónde se presentan las derivadas en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Planteándoles una situación problema para que los estudiantes comprendan mejor, ¿cierto? ¿Cómo se podría determinar la velocidad de un coche en un punto específico de todo el trayecto que ese tubo expresa en términos de una función? ¿Cierto? Porque ese es el punto esencial de las derivadas y por eso el quise por lo que es el problema, ¿cierto? Porque un vehículo, ¿cierto? Tiene un proceso de aceleración en el que su velocidad varía mucho. Entonces, saber la velocidad en un punto específico de todo el tiempo, ese trayecto es muy importante y ese es uno de los principales ejes de las derivadas en y cómo se perciben en nuestros contextos sociales. Ya para la segunda sesión, ¿cierto? Trabajaré sobre derivadas según su definición, ¿cierto? Que es la definición que todos conocemos del límite de delta x cuando f de x, ¿cierto? La fórmula que ya conocemos, pues va a dar un poquito más, compañero Iván, para que se pueda apreciar, ¿cierto? La fórmula que ya tenemos. En esta voy a abordar la fórmula según su definición para que los estudiantes comprendan cómo se resuelve un límite utilizando esta fórmula, ¿cierto? Que es un poquito más largo, pero es formando su aprendizaje de saber en qué se aplica la derivada y cómo se representa. Puedes bajar para la sesión número 3, compañero, por favor. Ya para la sesión número 3 entraremos ya un poco en lo que se trabaja cotidianamente, que sean las reglas de derivación, para que los estudiantes identifiquen las diferentes reglas de funciones básicas y trigonométricas, para encontrar la variación de una función sin tener que recurrir a la fórmula de derivada según su definición. Esa ya seguiremos con la temática de derivadas, ya con las reglas de derivación. Y ya para la última sesión, la sesión número 4, ahí con la presentación, compañero, trabajaremos un tema muy importante y que fue más como opcional mío, que es la red de la cadena, ya que dentro de las derivadas conocer este método para resolución de funciones compuestas es muy importante. Y sería eso más que todo lo que trabajaría con estudiantes. Lo que pretendo es que los estudiantes tengan como una visión diferente a la que les da el tutor, su profesor normalmente, de alguien que viene estudiando esto, que tiene un pensamiento, unas metodologías diferentes y que puedan comprender bien qué es la derivada y cómo es su aplicación. Muchísimas gracias. Bien, listo. Hola, soy Iván Bertel. Entonces, estoy haciendo mis prácticas en la institución educativa San Juan de Urabá, en el municipio de San Juan de Urabá. El tutor asignado es el profesor José Salgado, en el grado séptimo. La situación problema de central del grado séptimo es deficiencia en la comprensión y aplicación de la regla de tres simple. El pensamiento asociado a la problemática es el pensamiento numérico y sistemas numéricos. Debe asociado a la problemática es identifica y analiza propiedades de covariación directa e inversa entre variables en contextos numéricos, geométricos y cotidianos. La representación mediante gráficas cartesianas, gráficas. Bueno, estándar que aborda, resuelve y formula problemas en situación de variación proporcional. Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. El objetivo de la secuencia didáctica es desarrollar en los estudiantes la habilidad para comprender y aplicar la regla de tres simple en diversos contextos, facilitando su capacidad para resolver problemas que involucran relaciones proporcionales a través de la práctica en situaciones de la vida real y el fomento del pensamiento numérico. Entonces, en la primera sesión estaremos dando una introducción a la regla de tres. El propósito de esta sesión es comprender el concepto de proporcionalidad y su aplicación a través de la regla de tres simple en situaciones cotidianas. Y también aplicar la regla de tres simple directa para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana, como la preparación de la limonada perfecta. Los recursos pedagógicos son una pizarra marcador, una presentación digital y guía con los conceptos y ejercicios a realizar para los estudiantes. En el momento inicial
voy a socializar las generalidades de la secuencia y la razón por la que estamos haciendo esto. Entonces, la secuencia tiene como objetivo aprender cómo por el método de regla de tres logramos resolver problemas en el contexto de proporcionalidad y en la vida real. Y así, la situación problema que planteé para esta actividad se llama la limonada perfecta, ¿cierto? Entonces voy a iniciar presentando esa situación. Entonces, ¿qué dice? Miguel ha encontrado la receta de la limonada perfecta y quiere preparar una limonada para 8 integrantes de su familia, pero debe mantener la proporción para que la limonada siga siendo perfecta. Entonces, de esto será una representación gráfica. De un lado estarán los ingredientes de la limonada, los que están en la receta, y del otro lado estará la representación de la limonada perfecta, ¿cierto? Entonces, con esta representación gráfica busco atraer los conocimientos previos de los estudiantes, que logre identificar la proporcionalidad en, en la gráfica que les presento. Y eso lo haré por medio de preguntas para fomentar la participación de los estudiantes. ¿Qué sucede si alteramos un ingrediente? ¿Qué debemos hacer para tener más de la limonada perfecta? Y así. Obviamente hay que animar a los estudiantes a que participen en esta actividad. Luego de haber traído a memoria esos conocimientos de los estudiantes, vamos a introducir en el momento intermedio, introducir el tema de proporcionalidad utilizando la definición de este concepto, en la relación entre dos magnitudes donde los valores de una magnitud se obtienen multiplicando y los de la otra por un número constante, conocido como razón de proporcionalidad. También se explicará lo que es, utilizando la representación gráfica de la limonada perfecta, ¿cierto? Explicaremos lo que es la razón de proporcionalidad, ¿cierto? Es que se den cuenta que si movemos un ingrediente de la receta, si le ponemos un limón de más, se afecta la, la limonada, ¿cierto? Ya no sería la limonada perfecta. Pero si movemos simultáneamente todos los ingredientes, obtendremos más de la limonada perfecta, ¿cierto? Esa es la idea para esto. Y asimismo, introduciré el tema de regla de tres, ¿cierto? Buscando de cómo comprender, ¿cierto? Mostrándoles de que si tenemos dos vasos de limonada, ¿cuántos ingredientes usamos para hacer esas dos limonadas, ¿cierto? Entonces, en esa búsqueda de la respuesta, vamos a introducir la regla de tres simple, ¿cierto? Con esa idea. Entonces, pero primero de eso vamos a mostrarle lo que es la importancia y de dónde viene este método, ¿cierto? Entonces le voy a dar un poco de la historia del método, de su origen y cómo fue evolucionando hasta ahora. Luego de este momento, se aplicará la regla de tres en ese ejercicio de dar respuesta a las preguntas: ¿cuántos mililitros de agua necesitar para preparar los 8 vasos? ¿Cierto? Con esa idea. Entonces, pero primero de eso vamos a mostrarle lo que es la importancia y de dónde viene este método, ¿cierto? Entonces le voy a dar un poco de la historia del método, de su origen y cómo fue evolucionando hasta ahora. Luego de este momento, se aplicará la regla de tres en ese ejercicio de dar respuesta a las preguntas: ¿cuántos mililitros de agua necesitar para preparar los 8 vasos de limonada? Y aquí está la fórmula que vamos a usar para eso. Y en el momento final vamos a evaluar esos conceptos tratados, tratar de buscar esa otra participación de los estudiantes, de que construyan el concepto, de cómo construyendo el concepto de proporcionalidad a partir de
la representación gráfica. Entonces, eso es todo lo que trataré en esa primera sesión. Y así sucesivamente estaré trabajando con la regla de tres simple e inversa y la regla de tres compuesta. Y en la cuarta sesión estaré evaluando todos los conceptos. Eso es todo lo que he planeado para las actividades. Aún no tengo fecha para las actividades, pero pronto la tendré. Así que eso es todo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Juliet Karina Higuita Correa, me encuentro realizando la etapa práctica en la institución educativa Santa Fe. El docente asignado es el profesor Duván Benítez, quien es el responsable de dictar los cursos de geometría, física y estadística en los grados 10 y 11 en el colegio. El modelo de secuencia didáctica, la situación problema central, está enfocada en las sucesiones numéricas. El pensamiento asociado a la problemática es el pensamiento lógico. El DBA asociado a la problemática busca proponer, comparar y usar procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos. El estándar que abordará es definir el concepto de una sucesión, reconociendo su notación y aplicabilidad en la resolución de problemas. El objetivo para esta secuencia es comprender el concepto de sucesiones, identificar diferentes tipos de sucesiones, como las aritméticas y las geométricas, y aplicar fórmulas para encontrar términos específicos. El desarrollo de las actividades para la secuencia didáctica se realizará en 3 sesiones. En la primera sesión se va a trabajar lo que es el concepto de sucesión. La fecha prevista para esta actividad es el 17 de octubre, cuyo periodo de tiempo se tiene destinado de 2 horas. El propósito de la sesión es comprender el término de las sucesiones, cómo se representan y cómo se pueden utilizar en diferentes contextos. Para ello, utilizaremos recursos pedagógicos como tablero, marcador, cuadernos, calculadoras, y un video de YouTube que nos servirá como herramienta para hacer la introducción a lo que es el tema. En el momento inicial se explicará el concepto de lo que es una sucesión y dicho concepto se complementará visualizando un corto video de YouTube donde nos hace una mayor profundización en el concepto. En el momento intermedio se va a realizar una explicación de lo que es una sucesión aritmética. Se va a decir como el concepto, pues, en qué consiste la sucesión aritmética y se van a realizar algunos ejemplos. Luego de esto, se realizará un ejercicio grupal con los estudiantes, el cual consiste en dividir a los estudiantes en grupos y pedirles que creen sus propias sucesiones aritméticas y las compartan con el resto de la clase en el tablero. El momento final de esta primera sesión se pondrá una actividad para que los estudiantes practiquen y resuelvan pues en la casa, en sus prácticos libres, y las lleven a socializar al aula. En la sesión número 2 se tiene contemplado el tema de las sucesiones geométricas. Y en el momento 3, la sesión tercera, sería aplicar las sucesiones numéricas en diferentes problemáticas de la cotidianidad. Muchas gracias. Bueno, listo. Eso ha sido todo por los avances de nuestras respectivas secuencias didácticas. Esperamos aplicarla en la fase 3 y obtener los resultados esperados en cada uno de nuestros sitios de práctica. Muchísimas gracias. Ya, listo. Eso cierre es más forzado que quién sabe.